Evangelio según Mateo, capítulo 1. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. El título de este mensaje es Jesús es el descendiente de David y de Abraham, y Él es el Cristo. Jesús es el descendiente de David y Abraham, y Él es el Cristo. Y la idea exegética, o la idea que el evangelista Mateo está tratando de transmitir en este versículo, es que Jesús es un descendiente de David y de Abraham, y Él es el Cristo, o el Mesías prometido por Dios en las Escrituras. Es una idea básica, sencilla. Él es el descendiente de David y de Abraham. Él es el Cristo, el Mesías prometido por Dios en las Sagradas Escrituras. Nuestro objetivo con este evangelio, al leer este evangelio, al estudiar este evangelio, es revelar por las Escrituras que Jesús es el Rey y el Cristo, esperado por nosotros los hombres, ya seamos judíos o gentiles. Y por el testimonio de las Escrituras podamos ser convencidos para salvación. Pues el objetivo del evangelista Mateo es que los hombres seamos salvos. Pero él va a usar las Escrituras como un testimonio, como una evidencia. Quiere el Señor que su iglesia confirme su fe, profundice en el verdadero amor de Dios, quien entregó a su Hijo y cumplió sus promesas de tal forma que la humanidad pueda ser salva al leer este evangelio. Hoy la iglesia está llamada a ser fiel, recibiendo la verdad, y a ser fiel, proclamando esa misma verdad. Y amado hermano, que Dios desarrolle eso en nuestra vida, fidelidad, fidelidad. Vamos a ver en primer lugar el autor del evangelio y su propósito. El evangelio de Mateo fue escrito por un publicano o por un cobrador de impuestos. Él vivía en Capernaum, una ciudad marítima, donde mucha gente entraba y salía. Por eso su trabajo básicamente era cobrar los impuestos de los que entraban y salían. Él era uno de esos cobradores de impuestos, muy odiado porque la gente no quería tener a un hombre como Leví o Mateo cobrando impuestos. La gente quería vivir su vida sin pagar los impuestos al Imperio Romano. En los días en que este libro fue escrito, del Evangelio de San Mateo, el pueblo judío estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Y obviamente esos impuestos no iban para que las calles fueran arregladas, ni para que la gente comiera mejor. Era para el Imperio Romano, para el César. Por eso el odio hacia hombres como este cobrador de impuestos o este publicano. Él es llamado Leví. Aparentemente, Leví era el nombre de él de familia, de su familia. Y Mateo es el nombre que él recibió de los discípulos.
Cuando estaba con los discípulos, recibió ese nombre de Mateo. Él fue llamado por Jesús cuando él estaba trabajando, cobrando los impuestos. Jesús lo llamó, y lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 27. Para luego de eso, hacer una gran comida. Luego que Jesús llama a Mateo o a Leví, recuerden que es la misma persona, Leví o Mateo, cuando él lo llama, antes de él seguir a Jesús, Leví hace un banquete, una fiesta de despedida. Y él invita a todos sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Otros cobradores de impuestos, otros pecadores, gente que era muy odiada en Israel. Y podemos ver eso en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Donde esos hombres se reúnen a comer, a comer y atacan mucho al Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 10, y sucedió que estando él sentado a la mesa estando en la casa de Mateo, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Es decir, ¿por qué está comiendo con Leví? ¿Y por qué él come con los amigos de Leví? Ese texto es muy conocido, pero a veces la gente olvida que él estaba allí teniendo una comida o tal vez una cena con Leví y sus amigos. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 12. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús sabía que estos recaudadores de impuestos eran gente impía y pecadora. Y Jesús está con ellos para testificarles del mensaje de salvación. Es decir, que Mateo o Leví es un testigo ocular. Lo que vamos a estar viendo aquí en este libro son los escritos de un hombre que comió con Jesús, que hizo una cena para Jesús y sus discípulos y todos sus amigos recaudadores de impuestos. Y a partir de allí, Leví o Mateo dejó a sus amigos y su familia y se fue para ser un discípulo de Jesucristo. Este es un testigo ocular de los hechos que han sido escritos en este libro o en este documento. El propósito de este evangelio es dar su testimonio personal como testigo ocular, testigo presente, de que Jesús es el Cristo o el Mesías. El Cristo o el Mesías. Jesús cumple todas las profecías dadas por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Quiero que agarremos esos dos elementos importantes. Mateo escribe su propio testimonio porque él caminó con Jesús, comió con Jesús, para testimonio de las demás personas, para que su vivencia, lo que él vivió, no se pierda. Y es lo que tenemos en el día de hoy, en nuestras manos, la vivencia de un testigo ocular. A través de este evangelio, las personas pueden entender, si lo leen, que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Y Mateo va a dar testimonios, no solamente de lo que él vivió, sino también de la palabra de Dios. Él va a traer el testimonio de la palabra de Dios al Antiguo Testamento, para decirle a los hombres: miren lo que Dios dijo y mírenlo aquí, como yo lo viví y como yo lo vi.
Yo soy testigo de lo que Dios prometió y de su cumplimiento. Soy testigo. Por esto encontraremos 5 grandes discursos que Mateo escribe, que no están en los demás evangelios. Solamente Mateo los escribió para demostrarle que Jesús era aquel Mesías, era aquel Mesías que restauraría a su pueblo, describiendo su vida, describiendo su servicio, describiendo su sacrificio por el pecado. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Jesús es el Rey, descendiente de David, y es el Hijo de la promesa que Dios había dado a Abraham. Por eso, Él va a empezar con la genealogía. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para judíos. Y nos damos cuenta porque al leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar que dice, está escrito, está escrito. ¿Está escrito dónde? En el Antiguo Testamento. Está escrito por el profeta Isaías. Está escrito en los Salmos. Y Mateo utiliza esto porque es una evidencia a los judíos, a los que sabían las antiguas escrituras del pueblo de Dios. Ahora, este mismo evangelio es un buen testimonio también para los gentiles, porque los gentiles pueden ver una unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. De manera personal, para mí, Mateo era mi evangelio preferido, porque cuando decía está escrito, yo decía, ¿de verdad Dios dijo eso? Y se cumplió. ¿Dónde dijo eso Dios? Y para mí era todo un misterio que tenía que descubrir, porque me iba a caminar por todo el Antiguo Testamento y yo decía, oh, pero es verdad, Dios dijo eso y Jesús lo cumplió. Es decir que tanto para los judíos como para los gentiles será una gran bendición leer el libro de Mateo. Todos nosotros tenemos que leer este evangelio, el evangelio de Mateo, para escuchar, para leer el testimonio de alguien que estuvo allí, comiendo con Jesús, caminando con Jesús y también testificando que lo que Dios había prometido en los salmos, profetas y en su historia en Israel, se cumplió con la vida del Señor Jesucristo. Eso es importante. Pasemos, hermanos, ahora a ver el versículo 1. Hemos visto en primer lugar el autor, su propósito y los destinatarios. Vamos a ver ahora el versículo 1, Mateo 1, versículo 1, que leímos hace un momento. Nos dice el texto, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quiero que fije su mirada sobre la primera parte, que nos habla de la persona de la que él va a escribir. Mateo escribe sobre alguien y es sobre Jesucristo. Eso es lo primero que yo quiero que usted piense. ¿Sobre quién escribió Mateo? Sobre Jesucristo. El escritor introduce su libro dando la premisa, empezando a explicar que Jesús es el Cristo. Jesucristo. Esa es una palabra o un nombre compuesto. Jesucristo, cuando vemos la raíz, es Jesús el Cristo. Es un título que se le da al Señor. Cuando alguien dice Jesús el Cristo, Jesús es el nombre y Cristo es el título, como si dijeran Dante el abogado, José el albañil,
Albañil es un título, es su trabajo. En el nombre de Jesús, en este caso, es un nombre que en su inicio, Jesús el Cristo, siendo el Cristo el título de él, se comenzó a usar como uno solo, utilizándose ya como un nombre propio. Pero en sus inicios, la iglesia utilizaba Jesús el Cristo, el nombre y el título que Dios le había dado. Ya con el uso, que valga la redundancia, el apóstol Pablo en Efesios 1:1 es de los primeros que une el nombre con el título y lo llama por el nombre de Jesucristo. Es el apóstol Pablo que empieza a usarlo así. Entonces lo primero que notamos aquí es que Mateo llama a Jesús como el Cristo, Jesucristo, reconociendo el llamado de Dios para él. La palabra Cristo, ¿qué significa eso? Jesús es el Cristo, ¿qué significa? Bueno, la palabra Cristo es una palabra que viene del griego. Y esta palabra viene de otro idioma, del hebreo. La palabra Cristo es la palabra en griego. ¿De dónde viene esa palabra? Del hebreo. Y la palabra en hebreo es Mesías. Para un griego, el griego no decía Mesías, el griego usaba una palabra en griego. Para el griego, él decía Cristo. Para el hebreo no decía Cristo, decía Mesías. Pero es la misma, tiene el mismo significado. No hemos dicho el significado todavía. ¿De dónde viene la palabra Mesías del hebreo? Viene una palabra todavía más antigua, que es Mashá, en arameo. En arameo. Observe que nuestra palabra Jesucristo, que nosotros utilizamos en español, Jesucristo, viene realmente de una palabra en griego, Cristo. Y la palabra Cristo viene de una palabra en hebreo, Mesías. Y la palabra Mesías viene de una palabra del arameo, Mashá, que es el ungido. El significado de la palabra Cristo es ungido. Ungido. El ungido de Dios. Y es lo que hacía el pueblo de Dios, o es lo que hacía Dios cuando seleccionaba a una persona. Cuando Dios elegía a alguien para un servicio, un trabajo, Dios lo ungía. Dios lo ungía. Dios lo hacía su Mashá. Imagínense que Dios llama a José como rey de Israel. Y Dios envió a un profeta, al profeta Elías. Elías venía con un poco de aceite en una jarra. Y ya le decía a José, Dios te ha elegido para ser rey en Israel. Elías tomaba aceite, comúnmente de oliva fresco, y lo vaciaba sobre la cabeza de José. Entonces José se convertía en el ungido de Dios. El aceite representaba al Espíritu Santo en José. Y ese aceite derramado sobre él era lo que se hacía en la antigüedad. Se ungía, se le echaba aceite o se le ponía aceite. Hermano, eso es una práctica que se usó con los reyes de Israel, con los profetas, con los sacerdotes. Se habla mucho de Salmo 137, donde Moisés derramó aceite sobre Aarón y él era el ungido de Dios. Realmente la palabra allí era Mashá, Mesías, un elegido. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido.
Es el que Dios eligió, el que Dios señaló para una obra determinada. Esta parte, hermanos, es importante para nosotros, porque ¿de dónde viene la palabra Cristo? Cristo es el Mesías. ¿Y la palabra Mesías? Eso significa ungido. Dios ungió, Dios eligió. Por ejemplo, en nuestros días, a los presidentes se elige. ¿Cómo se elige? En estos días, Dios lo hace de una manera diferente. Lo hace a través del voto popular. Todas las personas votan, pero al final y al cabo lo que están eligiendo es a la persona que Dios ya previamente eligió. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Dios elige una persona, Dios la llama a un servicio, puede ser rey, puede ser profeta, puede ser sacerdote, pero en el caso de Jesús tenía un llamado especial y diferente. Jesús sería rey, profeta y sacerdote. Los tres llamados separados en Israel eran unidos en una sola persona, en Jesús. En Jesús. Hubo una época en Israel donde se esperaba a un gran Salvador. Y yo quiero que veamos que hubieron tres épocas básicas que voy a resumirlas en Israel. En primer lugar, hubo una etapa que Israel sufrió mucho. Perdón, al revés. Donde Israel tuvo una gran bendición. Esa primera etapa fue la etapa en que Dios era su rey y luego pasó a la etapa en la que Dios levantó un rey conforme a su corazón, al rey David. Esa fue una etapa de gloria. Una etapa donde Dios levantó una nación, donde Dios le dio leyes a esa nación y luego más adelante Dios le entregó un rey. El rey más glorioso que tuvo Israel fue David. Hermanos, y esa fue una etapa gloriosa donde David fue llamado por Dios, ungido por Dios. Después de David, siempre se esperó a otro rey como David. Y lo encontramos en la promesa dada por Dios a David y a su descendencia. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Vamos a leer ahí brevemente. 2 Samuel 7, 13. Voy a leer del versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Observe la promesa de Dios dada a David. En 2 Samuel 7, versículo 12 y luego versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo restableceré el trono de su reino para siempre. Un reino eterno, un reino para siempre. Aquí vemos que partiendo de esa promesa, el pueblo de Dios siempre esperó a un descendiente de David que gobernara y trajera toda la gloria que como hubo en ese momento, cuando David reinaba dirigido por Dios. Lo mismo encontramos en Primera de Crónicas 17, 7 al 14. Esa fue la primera etapa. ¿Qué esperaba Israel? A un ungido, a un Mashá, a un Mesías. Israel en la primera etapa, luego de David, esperaba a un Mesías que llegara y fuera ungido y diera una gloria grande, como lo hubo en los días de David. Vino una segunda etapa. El pueblo de Dios peca. Mientras está esperando a este rey, hijo de David, peca, se llenan de idolatría, y aunque había un templo precioso hecho por Salomón, Dios destruye ese templo y los lleva cautivo a Babilonia.
segunda etapa. Ahora encontramos que durante la deportación a Babilonia, Dios en su revelación señala dos cosas más. Estaba la promesa del Mashá o del Mesías, descendiente de David, pero ahora Dios añade dos enseñanzas o profecías más. La dada a Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 13, durante la deportación. Vamos a Daniel rapidito, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es un rey con dominio y autoridad eterna. Observen la relación. Te daré un hijo, David, que su reino será eterno. Y en la visión de Daniel, llega este hijo de hombre, un hombre, misma frase, hijo de hombre, que usaba Jesús, para señalar hacia el libro de Daniel. Un hijo de hombre, un hombre de carne y hueso, que recibiría dominio, autoridad y un reino eterno. Pero observe que en el caso de la promesa dada a David, es un descendiente de David, con un reino eterno. Las palabras de Daniel es un hombre con reino eterno, pero que reinaría sobre todas las naciones. ¡Wow! No es solamente que reinaría sobre Israel, sería un rey para todas las naciones. Es decir, que la profecía se le añade y se amplía aún más. Encontramos también, que no lo vamos a poder leerle por el tiempo, Jeremías capítulo 33, versículo 14 al 17, hablando también de este rey. En la segunda etapa de Israel, se esperaba a un rey que fuera, en primer lugar, el Mesías descendiente de David, primera de Samuel. Pero ahora, un Mesías, un Mashá, un ungido, que reinaría sobre Israel y sobre todas las naciones del mundo. Un rey escatológico. Ahora, se añade algo más. En los días de la deportación a Babilonia, el profeta Isaías, Isaías 53. Se habla del siervo, el ungido de Dios, sufriendo. Cuando los judíos oyen esto, dicen, pero espérate, ¿es un rey glorioso o es un hombre sufriendo? ¿Cómo es? Para los judíos, para el pueblo de Dios, ellos pensaban que eran personas diferentes. Pensaban que uno era el hijo de David, otro era el rey escatológico que reinaría sobre todas las naciones, y otro el Mesías. Los judíos esperaban a tres personas diferentes. Pasemos a la tercera etapa del pueblo judío. Después de la deportación, cuando ellos regresan a Jerusalén, conforme a la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, que pasarían 70 años y luego regresarían. Entonces, al pasar el tiempo, ellos seguían esperando al hijo de David, seguían esperando al rey escatológico, pero este rey escatológico que se revelaba, que fue revelado, después de durante la deportación, le dio a ellos una visión más amplia, pero separada, como le decía hace un momentito. Ellos esperaban a un hijo de David,
esperaban a un Mesías, a un rey escatológico, divino, preexistente, que es Dios, que vendría del cielo, pero también esperaban a un rey que gobernaría sobre los gentiles. Es decir, que después de la deportación, cuando ellos están ya en Jerusalén, que tienen el muro destruido, tienen que reconstruirlo, el libro de Nehemías, tienen que reconstruir el templo, Zorobabel en el primer grupo, tienen que renovar la adoración, el libro de Esdras. Todo eso está pasando antes de la venida del Señor Jesucristo. Y este pueblo sigue madurando su entendimiento de lo que Dios había prometido. Amados hermanos, fueron entonces en los días de los apóstoles 400 años de silencio. Hubo donde no hubo más profecías. Se habla de eso en la historia de Israel. Esos 400 años donde Dios no trajo más profecía. Y es luego que se levanta el profeta Juan el Bautista y comienza a predicar: viene uno después de mí, que es más poderoso que yo. Yo lo bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Para Israel, seguían esperando al hijo de David, por un lado, por otro lado, al rey escatológico que vencería a las naciones y que sería rey sobre todas las naciones del mundo. Y es ahí donde los apóstoles, amados hermanos, empezando por Mateo y por cada uno de ellos, unen todas esas profecías en la persona del Señor Jesucristo. Fueron entonces los apóstoles los que unificaron en Jesús todos estos testimonios de las Escrituras. Jesús es el hijo de David. ¿Qué quiere decir eso? Es el hijo prometido por Dios a David, el ungido de Dios. Pero también Jesús es aquel hijo de hombre del cual habló el profeta Daniel, el rey escatológico que reinaría sobre todas las naciones. Por esa causa es que a Jesús se le da nombre del Cristo, el Mashá, el ungido de Dios, el ungido hijo de David, el ungido que reinaría sobre todas las naciones. Son los apóstoles los que hacen esta unión. Él es el siervo sufriente que iba a padecer por nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, fue tan importante y necesario que se escribiera este evangelio y los demás evangelios. Hay un niño que está pitando. Por eso fue tan necesario que se escribiera este evangelio y los demás evangelios, y también las cartas del apóstol Pablo, para que se pudiera entender que Jesús, el hijo de María, esa jovencita, no era cualquier hombre. Era el hijo de David esperado. Era el hijo que se le prometió a Abraham. Es el hijo del hombre del libro del profeta Daniel. Él es el Mashá, el ungido. Él es el Mesías. Él es el Cristo esperado. Por eso, hermanos, el nombre Jesucristo une el nombre Jesús con el ungido, el Cristo, el Mesías. Él es el esperado. Él es el rey escatológico. Jesús es el rey escatológico profetizado por Daniel. Jesús es el ungido hijo de David, profetizado por el profeta Natán a David, cuando le predicó, cuando le habló de la promesa de Dios. Todo eso tiene un significado importante. Mateo 16:16. Lea conmigo, volvamos a Mateo.
Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Mashá, tú eres el ungido de Dios, el que Dios ungió, el que Dios eligió, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro dice Hijo de Dios viviente? Porque recuerden que esperaban a un rey escatológico que era Dios. El rey escatológico que describe el profeta Daniel, hermano, era un hijo de hombre que se paraba delante del Padre, delante de Dios, y recibía poder, dominio, autoridad sobre todas las naciones. Uno, dos. No, se apagó, no se oye. La misma palabra que usa Jesús cuando envía a sus discípulos a predicar y te hacer discípulos. Antes de esas palabras él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Haciendo referencia a quién? Al profeta Daniel. Él es el rey escatológico. Por eso es que aquí el apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 16, nos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también Pablo en Efesios 1:1, hablando de Jesucristo, Pablo usa su nombre ya unido. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Mateo, por lo tanto, al llamar en Mateo capítulo 1, versículo 1, al llamar libro de la genealogía de Jesucristo, está haciendo referencia al ungido de Dios. Está haciendo referencia al Mesías prometido en el libro de Daniel. Y está haciendo referencia a aquel que sufriría por nuestros pecados, dado por el profeta Isaías. ¿Qué aprendemos de esta primera parte del versículo 1? Aprendemos, hermanos, a utilizar las Escrituras. Aprendemos, así como Mateo, que el testimonio de las Escrituras son eficaces para nosotros hablar a los hombres del cumplimiento de la promesa en Jesucristo. Observe cómo Dios prometió en el Antiguo Testamento esto. Y miren cómo Dios testifica aquí que Él lo cumplió. Hay testigos, Mateo, testigos oculares. Hermanos, en un juicio, si hay testigos, se llevan ante el juez. Yo soy testigo. Yo vi cuando Mario tiró la pelota. Y yo vi cuando la pelota le dio en la cara a ese niño y el niño cayó de espaldas. Yo lo vi. Testigo ocular. Así Mateo es un testigo ocular. Y nosotros podemos usar las Escrituras como un testimonio de aquellos testigos oculares que estuvieron presentes y que vieron también el cumplimiento del Antiguo Testamento. Son las Escrituras, las evidencias en las que podemos nosotros descansar y creer. Son las Escrituras, la Biblia. Es la Biblia, la palabra de Dios, en la que podemos ir y encontrar el testimonio de hombres y mujeres que caminaron con Jesús y fueron sus testigos y vieron cuando Él multiplicó los panes y comieron del pan que Él multiplicó. Y vieron cuando Él caminó sobre el agua y estuvieron en la barca sentado allí con Él. Cuando Él le dijo al mar, haz silencio, y el mar se cayó. Tenemos los escritos de testigos oculares, pero si un juez puede utilizar el testimonio de un hombre o de una mujer como un testimonio fiel, ¿por qué no podemos nosotros utilizar el testimonio de hombres y mujeres que estuvieron presentes como un testimonio fiel? Claro que debemos de utilizarlo.
Dios nos da las escrituras para esto. En segundo lugar, Jesucristo posee un libro genealógico. Eso es lo que dice el texto. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y empieza con las personas que él quiere seleccionar como más importante. Hijo de David, hijo de Abraham. El apóstol ha escrito su libro a hombres y mujeres, judíos. Por lo tanto, revela el libro genealógico de Jesús como una evidencia. Yo le voy a leer a ustedes de quién es hijo Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Y él va a comenzar a leer el libro, hermano. Es como si a mí me pidieran mi acta de nacimiento. ¿Cómo le llaman aquí? La partida de nacimiento. Usted se va a montar en un bus aquí. Ok, deme su documento. Y lleva a un niño. Deme la partida de nacimiento del niño. Ese es un documento oficial. Eso me dice a mí que ese niño es hijo de María Zapata y de José Alcántara. Ah, muy bien. Tengo la partida de nacimiento. Este niño no es un niño robado. Este hijo es suyo. Ah, muy bien. Lo dice la partida de nacimiento. Pues aquí lo que vamos a leer en Mateo capítulo 1 es la partida de nacimiento de Jesús. De quiénes son sus padres, sus abuelos, sus tíos. Como un testimonio de que él nació y se hizo hombre. Amados hermanos, este es un testimonio. ¿Por qué se menciona que Jesús es hijo de Abraham y de David en primer lugar? Mateo le da un orden interesante partiendo desde David, identificando a Jesús con el rey David. Él quiere demostrar que Jesús es ese hijo de David, del cual habló el profeta Natán. En 2 Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hablando de su hijo, el hijo de David. El pueblo judío esperaba al hijo de David, que restauraría la gloria de Israel, que le traería el reino de los cielos. Por lo tanto, Mateo señala a Jesús como el hijo de David, con el propósito de que sirva de testimonio. Hermanos judíos, Jesús es el descendiente esperado. Él es el hijo de David que nosotros esperábamos. Se cumplieron las escrituras. Gloria a Dios. Se han cumplido la palabra de Dios a través de los profetas. Pero también él dice, él es hijo de Abraham. Abraham, ¿quién es? Abraham es el padre de la fe. Y para un judío, Abraham era una pieza clave. De Abraham viene el pueblo de Israel. De Abraham viene el pacto, la circuncisión, la palabra dada por Dios, cumplida a Abraham, fue la bendición del pueblo de Israel. Por lo tanto, para un judío es importante. Por eso él usa el nombre de Abraham. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham recibió el pacto, recibió la circuncisión, recibió las promesas, una gran nación, una muchedumbre de personas, una tierra prometida, la simiente que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Todo eso lo recibió Israel a través de ¿quién? De Abraham. Por eso es clave para Mateo escribir aquí en la genealogía de Jesús que Jesús es hijo de Abraham. He aquí el cumplimiento de la promesa dada a nuestro padre de la fe, Abraham. He aquí el cumplimiento de la promesa dada a nuestro gran rey David. Aquí está el hijo de Abraham, el hijo de David. No son dos personas diferentes, es una persona. El rey escatológico que vendría a salvar y a
reinar sobre todas las naciones, no son dos personas, es una persona. Es Jesús. Él es el Cristo, el Mashá de Dios, el ungido de Dios. Todas estas bendiciones del pueblo de Dios estaban concentradas en David y en Abraham. Por esa razón, Mateo empieza su libro con una genealogía. Hay mucha gente que no le gusta leer la genealogía, pero es importante porque de ahí depende de quién tú eres hijo, de dónde tú vienes. Diría el hermano Danilo, no, yo soy de hondureño. Demuéstremelo. Déjeme ver su partida de nacimiento. No, porque toda esta gente me conoce. No, no es así. ¿Y si tú le pagaste a todo ello? Yo no sé. Demuéstrame un documento que tú dices que tú eres hondureño. Dame tu partida de nacimiento. Eso es lo que va a hablar. Que yo no tengo. Pues tú no eres hondureño. Tú no tienes partido de nacimiento. Tú no tienes nacionalidad. Eso es lo que define. Hermanos amados, esto es importante para el pueblo de Dios, porque Jesús se hizo hombre. El Dios eterno, el Dios soberano, que recibió dominio y poder sobre todo, según el libro de Daniel, se hizo un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Eso es una cosa que no se puede entender, pero eso sucedió. Y tenemos su genealogía de quién fue hijo. Aquí en las Escrituras. De esto, hermanos, aprendemos que el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a David, todo fue en Jesucristo. Esto nos enseña que ha llegado la dicha y la esperanza de los hombres, porque Dios está con nosotros. El Eterno llegó. El Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el que reinaría sobre todos los hombres, llegó. Se llama Jesucristo o Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Voy a finalizar, hermanos, aquí con algunas breves aplicaciones. En primer lugar, el testimonio de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. En este Evangelio de Mateo se unen para darnos una mayor comprensión de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Mateo es un excelente libro, pero tiene como premisa conocer el Antiguo Testamento. Y si tú quieres empezar a conocer el Antiguo Testamento, el Evangelio de Mateo es un buen libro. Si tu Biblia tiene referencias, tú vas a ver que en cada parte donde aparece, en cada versículo de Mateo, vas a encontrar una referencia al Antiguo Testamento. Hermano, yo te animo a leer el Evangelio de Mateo y a leerlo leyendo la referencia. Mira, para empezar, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí hay una cita, una referencia, 2 Samuel 7, 12 al 16. Entonces tú vas a 2 Samuel y tú vas a ver lo que dice las Escrituras de Jesucristo en 2 Samuel. Una forma buenísima de conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. En segundo lugar, qué importante es que compartamos con otros que Dios ha cumplido su palabra, hermanos. Este evangelio es útil para que nosotros prediquemos la palabra. Jesús se hizo hombre y para que se cumplieran las Escrituras y se revelara el amor de Dios, Él vino aquí a la tierra. Jesús reveló el amor de Dios. Jesús reveló la fidelidad de Dios. ¿Cómo lo hizo? Naciendo de una virgen, haciéndose hombre, y así reveló el amor de Dios. Los hombres deben de conocer a Jesús, el amor de Dios. ¿Y cómo puede un hombre conocer el amor de Dios? A través del Hijo que nació, a través de Jesucristo. Él vino a revelar al Padre. En tercer lugar,
Mateo nos da la evidencia de que Jesús se hizo hombre, de que el ungido de Dios, el Mesías, es hijo tanto de Abraham como de David. Esto nos confirma que es un hombre real, no un cuento de hadas. Una de las formas en que la gente, ignorando las evidencias, la gente se burla de la Biblia. Dice, eso fue escrito por hombre. Y yo digo, claro, claro que sí. Porque fue escrito para hombres, no para caballos, ni para burros. Si hubiera sido escrito por, si usted leyera ahí, how, esto no es el lenguaje mío, este es el lenguaje de un perro. Pero no fue así. Fue escrito por hombres para hombres. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres inspirados por Dios. ¿Entiende? Claro, era necesario que fuera escrito por hombres. Necesario. Escrito para hombres. Ahora, ¿por qué fue escrito por hombres? Para que se entendiera que es el cumplimiento de la palabra de Dios dado a los hombres. Dios fue fiel y cumplió su palabra. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Ven a la palabra de Dios. ¿Quieres conocer al Hijo de Dios? Ven a la palabra de Dios. Él se revela en la Biblia. Hermano, qué hermoso propósito para el 2024. Empezar a leer el Evangelio de Mateo. Poquito a poquito. Y vamos leyendo el Evangelio de Mateo. Poco a poco. Hasta ir completando el entendimiento de que Jesús se hizo hombre. Recibamos este Evangelio con gran gozo, porque es el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Amigo, Mateo fue un hombre enviado por Dios. Mateo escribió este Evangelio para testimonio a los hombres. Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo, como nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Es decir, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética en la Biblia más segura, en la cual tú puedes introducirte, leer, profundizar para conocer el amor de Dios, la salvación de Dios, para conocer que Dios es fiel a sus promesas, para que seamos salvos. Mateo escribió este libro para que seamos salvos. ¿Quieres ser salvo? Lee, medita en este Evangelio. Y este Evangelio te va a guiar hacia Jesucristo. Esta es la palabra profética, la Biblia, el Evangelio de Mateo, la palabra profética más segura. Y yo te animo a creer en su palabra, a creer en Jesucristo. Cristo se revela aquí como el Hijo de Abraham, Hijo de David e Hijo de Dios, para tu salvación y el perdón de tus pecados. Que Dios nos ayude, hermanos, poder ver estas hermosas enseñanzas y guardarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra alma. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Cree en el Hijo de David. Cree en el Hijo de Abraham. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Oremos. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Despiértanos para que tu evangelio alumbre. Guíanos para tu gloria en nuestros corazones hasta la salvación y la vida eterna. Y guía a tu iglesia para que se anime en este nuevo año a leer las Escrituras y este hermoso evangelio que es tu palabra para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento y para la salvación de todo aquel que cree. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.